Arsenal versus PSG. ¡Vamos! Ok, voy a intentar ser breve porque estos videos ya me están agarrando con el tiempo medido y justo. Yo grabé hoy un video hablando sobre el juego y el partido de hoy, así que vamos a ver ese video. Cometí un montón de errores, espero no haber divagado como lo estoy haciendo ahora, así que vamos para allá. Chao. Buenas. Obviamente yo estoy parcializado, yo soy fan del Arsenal como muchos sabrán. Así que yo voy a hablar de hacer esta intro un poco viéndolo desde el punto de vista del Arsenal y hablando de cosas que la gente me pregunta, porque también ese es un tema. La gente habla del estilo de Arteta versus el estilo de Luis Enrique y hablan de un estilo vertiginoso y de ataque de Luis Enrique versus un estilo defensivo del Arsenal. Yo no lo veo tan así, yo lo veo que el Arsenal se ha sabido adaptar a las condiciones y a los momentos y a lo que le planteaba el juego que tenía o el equipo que tenía enfrente, donde el equipo se encerraba atrás y el Arsenal simplemente tenía que llevar el mando del equipo. ¿Qué pasa? Por exactamente esa razón, y ahora salimos a segundo punto, han aprendido a dominar el balón parado, precisamente porque es una forma de acercarse y golear. Ahora, alguien domina una cosa y prácticamente dicen que eso es lo único que sabemos hacer. Mínimo, el Arsenal es el único que tiene permiso para tirar centro y el único que tiene permisos para tirar, sacar corners. No sé. Y mira que en la segunda parte de la temporada, es decir, desde enero a ahora, no ha habido tantos goles de córner. De hecho, yo decía hace como 3 o 4 programas que yo no entendía cómo los equipos no se daban cuenta que lo que tenían que hacer para evitar eso era marcar no en zona, pero al hombre. Pero bien, dejemos de estarle dando datos a los equipos contrarios. Bueno, una cosa, como dije, no quiero hacer este video muy largo, y es que el Arsenal tenía 22 años sin ganar. 22 años sin ganar, eso significa que por fin se sacó ese peso de encima. Y habíamos ganado algún par de FA Cups, pero eso en Inglaterra se considera un título secundario. Es como la Copa del Rey en España. Bueno, mis impresiones simple y sencillamente son las siguientes. El Arsenal no va a salir a defenderse. Al principio yo creo que va a ser un juego de estudio, como dos boxeadores que no se golpean mucho, simplemente están tratando de encontrar las debilidades de cada uno. Pero no creo que sea un juego defensivo, creo que va a ser un juego cerrado. Claro, ambos equipos saben defenderse, como vimos también que el PSG se defendió del Bayern sabiendo que tenía una ventaja de 2 goles. Entonces es lógico, tú no vas a salir a matarte a golpes, aunque sea eso lo que al fanático neutral le gusta. Vuelvo y hago la analogía del boxeo. Los dos boxeadores, a mucha gente no le gusta Mayweather porque es un boxeador que es calculador, que pega y se quita, y él no es un boxeador, como dicen, que se faja. Él simplemente pega, se quita y va ganando puntos y así gana las peleas. Bueno, es lo mismo. El Arsenal lo que ha entendido es que para ganar lo que tienes es que meter un gol más y defender bien. Entonces tú pegas, metes tu gol y te defiendes bien y te agarras a ese resultado. No sé por qué a la gente les molesta eso. Les molesta que el Arsenal gane. Bueno, porque se les acaba el meme, ¿no? Entonces, una última cosa que yo quería mencionar aquí es que el Arsenal es el equipo que más partidos ha jugado en la competición de Champions League, en todos los formatos que han existido, yo creo. Y es el único que no ha levantado la copa. O es el equipo que más partidos ha jugado sin levantar el título, básicamente. Y otra cosa que no quiero que se me quede por fuera. Eso. Que el Arsenal busca su primera copa y que el PSG busca revalidar el título. No sé quién va a ganar. Gracias por vernos. Nos vemos. Chao. Vamos, Arsenal. Come on, you Gunners.